¿Qué tal, amigos? Una vez más, soy el profesor José Luis González. En esta sección, el profe lo explica todo. Tenemos el día de hoy una cápsula informativa con respecto a los vehículos Toyota, específicamente la camioneta Hilux. En este caso, una camioneta con motor a diésel. Sistemas diésel que son muy semejantes hoy día a los motores de inyección electrónica de combustible. El diésel antes estaba muy separado del funcionamiento del sistema de los vehículos a gasolina, puesto que eran inyección mecánica. Sin embargo, al aparecer la inyección electrónica, tenemos precisamente muchas similitudes entre estos dos motores, tanto a gasolina, repito, como a diésel. Es cuestión nada más de tener la información precisa, puesto que incluso muchos escáneres pueden realizar tanto el escaneo de vehículos a gasolina como de aquellos que son de motores a diésel. Y bueno, pues qué mejor que aprovechar precisamente lo que es la herramienta que ya tenemos nosotros a nuestra disposición para poder realizar lo que son los diagnósticos. Solo tenemos que familiarizarnos con lo que sería el sistema. Aquí tenemos un poco el diagrama, que esa es la intención del día de hoy, para todos aquellos que ya están más avanzados en lo que es el diagnóstico automotriz. Y aquí puedes ver precisamente la EQ de esta camioneta Toyota. Repito, es a diésel y tenemos nosotros precisamente 4 inyectores, ya que es una camioneta de 4 cilindros. Aquí tenemos los 4 inyectores que, como puedes ver, están siendo controlados por este módulo de control directamente que gobierna a su vez la misma computadora o EQ automotriz. Como puedes observar, a diferencia de otros casos, precisamente este actuador, bueno, pues requiere obligatoriamente positivo, como siempre, y también requiere de lo que sería el negativo que tenemos en esta conexión 1B. De ahí una diferencia que podemos observar nosotros es que precisamente comparten el positivo 2 inyectores y después otros 2 inyectores. Es decir, son hermanos el número 1 con el número 4 y después otros hermanos el 2 y el 3, como sucede en muchos otros casos, por ejemplo, con los sistemas de encendido. Y sigue siendo, en este caso, el negativo controlado por la computadora a través precisamente de estas terminales que nosotros vemos aquí. La 4A, la 3A, la 2A, la 1A. Comparten el positivo, pero tienen un control independiente, repito, por este actuador que vemos nosotros aquí. Como sabemos, en los vehículos diésel tenemos también nosotros, bueno, pues muchas ventajas como lo que sería la velocidad crucero. En este motor, la velocidad crucero, tenemos aquí este interruptor que, como puedes observar, no son otra cosa más que una serie de interruptores que tienen unas resistencias. Resistencias conectadas netamente en serie. Y que si nosotros elegimos, por ejemplo, esta posición, pues es directamente entonces la conexión que va a haber a tierra a través de este interruptor sin pasar por las resistencias. Así entonces habrá una caída de voltaje que nuestra unidad de control habrá de medir y saber que entonces no está actuándose o no queremos que actúe lo que sería lo que es el cruise control. Sin embargo, si nosotros quisiéramos activarlo, por ejemplo, en la primera posición, en automático el voltaje que así estuviera enviando nuestra EQ tendría que entonces pasar directamente por las diferentes resistencias que nosotros vemos aquí en el circuito. Es decir, pasaría por la primera, por la segunda, por la tercera resistencia, las cuales al estar conectadas en serie, todos sabemos que se suman esas resistencias, lo cual va a provocar una mayor caída de voltaje que nuestra unidad de control computadora interpretará
como el hecho de que queremos nosotros tener precisamente la velocidad crucero. Así que por eso es importante tener nosotros los diagramas. Aquí también podemos ver lo que es la válvula de control de succión, ubicada generalmente en la bomba de inyección a diésel, que en este caso es mecánica, impulsada directamente por el motor, pero para que nosotros podamos tener una regulación de lo que sería el combustible, bueno, pues tenemos, entre otras tantas válvulas, la válvula de control de succión. Aquí podemos ver también, fíjate, me parece interesante, lo que es el relevador que va a controlar la alimentación hacia lo que son las bujías de incandescencia. Por supuesto, va a pasar por un fusible, en este caso de 8 amperes, a los contactos del relevador. Sin embargo, para que se puedan alimentar nuestras bujías de incandescencia, las cuales ya están conectadas a negativo, como lo puedes observar en esta conexión, bueno, pues necesitamos mandarles el positivo, pero ese positivo les va a llegar a través precisamente de nuestro relevador. Relevador que va a gobernar nuestra unidad de control aquí, a través de la terminal 15A. Muchas veces, con el hecho de abrir la puerta del conductor, en ese momento es ya un indicativo de que deberían activarse lo que son las bujías de precalentamiento para precisamente ayudar al arranque en frío de este motor. Por supuesto, cuando pones la llave del switch en on, bueno, pues más, repito, sería la indicación de que sí, hay que ponerlas a trabajar. Así que entonces, nuestra computadora lo que va a hacer simplemente es enviar una alimentación de positivo, que muchas veces algunos toman como señal. La verdad es que esto es netamente una alimentación a través de la terminal 15A. Repito, serían 12 volts con los cuales se energizaría netamente al embobinado de nuestro relevador, y que este con su campo magnético va a jalar a los contactos que al momento en que se ponen en on, bueno, pues en ese momento va a fluir precisamente la corriente hacia cada una de las 4 bujías que tenemos nosotros ubicadas en cada uno de los cilindros, repito, para tener un mayor calentamiento, al menos en el momento en que estamos arrancando. Usualmente son 180 segundos los que máximo puede estar trabajando, y después se corta. Solo es para el arranque en frío. Y si el motor ha sido apagado recientemente y el motor está ya a su temperatura normal de funcionamiento, bueno, pues realmente van a durar solo unos segundos. De ahí tenemos nosotros también este actuador del motor del turbo, que como puedes ver está bastante sencillo, porque al igual que todas las unidades que en determinado momento van a controlar algo, lo primero que tienen que recibir, por supuesto, pues es positivo. Este positivo que está aquí, que llegó en este punto, este positivo va a entrar por la terminal número 8 a lo que sería nuestro actuador del motor del turbo, y de ahí tendríamos nosotros necesidad de lo que sería el negativo. El negativo está entrando acá por la terminal número 6. Con esto ya tendría entonces vida nuestro actuador. Tenemos el positivo, tenemos el negativo. Ahorita vemos de dónde viene esta conexión A o esta conexión B que me sirvió para activar a lo que son los inyectores. Pero este actuador primero tiene que tener vida y por eso tiene positivo y negativo. Posteriormente, necesitamos nosotros, como siempre, señales de entrada y señales de salida. Lo que sería un sensor, en este caso, un sensor de pico variable del turbo compresor. Para eso, bueno, pues tú ya sabes cómo funcionan muchos de ellos, que tenemos nosotros una alimentación de 5 volts, que tenemos nosotros también nuestra conexión a tierra, y por supuesto el tercer cable, bueno, pues viene siendo la señal. Con esta información de pico variable del turbo, bueno, pues entonces nuestra unidad
va a controlar precisamente a la presión que éste puede generar. Y como puedes ver, no es otra cosa más que un actuador, un solenoide, en el cual nosotros tenemos que alimentarlo, por supuesto, de negativo y también tenemos que suministrarle el polo positivo. De esa manera simplemente se va a activar y con ello va a accionar lo que es una válvula para que podamos nosotros tener un alivio de la sobrepresión. La válvula de corte del sistema EGR, Exhaust Gas Recirculation, tú sabes que tiene que ver con las emisiones contaminantes y que esto se debe de dar en un determinado momento. No puede ser en marcha mínima con el motor frío, no puede ser a más de 1500 metros sobre el nivel del mar. Para que funcione el sistema EGR se tienen que cumplir ciertas condiciones y no siempre pues va a estar funcionando este sistema. La válvula de control de turbulencia, que es una chapaleta que hemos visto también en los motores a gasolina para crear precisamente una turbulencia del aire que está siendo admitido y que con esto, bueno, pues pueda haber cuando se dé la preinyección, porque es lo que tenemos, una preinyección, una inyección convencional y una postinyección, bueno, pues tengamos nosotros una flama más homogénea, puesto que en el momento en que se dispara una cierta cantidad de combustible que sirve para tener esta preinyección, tengamos nosotros mejor repartido lo que es el combustible y esto es gracias a un torbellino, por así decirlo, una turbulencia que se genera en el múltiple de admisión. El interruptor de la luz del freno también es una señal de entrada y es que aquí la computadora debe saber en qué momento nosotros estamos pisando el pedal del freno. Como puedes observar, tenemos una alimentación de positivo, pasamos por supuesto por un fusible, de ahí le vamos a ir hacia la unidad de control, la EQ en la terminal 15A, le estamos alimentando de positivo y a su vez al interruptor del pedal del freno. Ahí lo tenemos alimentado. Bien, ya con esto, cuando nosotros pisemos el pedal del freno, pues sabemos que dos cosas van a ocurrir. Una de ellas es muy simple, se van a activar los interruptores, con ello se van a encender las luces del sistema de frenos, pero también le vamos a avisar a nuestra computadora, estamos pisando el pedal del freno, hay que reducir las RPM y de esa manera también el motor pues no tiene caso que en ese momento esté acelerado si lo que nosotros esperamos es detener netamente al vehículo. Sensores tenemos muchos, idénticamente igual que los que aparecen, repito, en los motores a gasolina. Si tú observas, tenemos acá a nuestro sensor de fase. Este sensor de fase es netamente nuestro sensor que en motores a gasolina lo consideramos nosotros el sensor CMP o el sensor CAM o el sensor del árbol de levas, es exactamente el mismo. Y el sensor de rotación no es otro más que nuestro sensor CKP o crank position. Es decir, que si tú observas los esquemas, podemos apreciar rápidamente que este es un sensor inductivo, un sensor que simplemente va a generar su propia corriente cuando él esté finalmente girando, su reductor va a hacer variar el campo magnético y eso va a producir precisamente la señal que nosotros necesitamos, que no es otra cosa más que una corriente alterna, la cual va a cambiar tanto de voltaje como de frecuencia según las RPM a las que estemos. Y es por supuesto estos sensores los que hay que ver que estén en sincronía porque de ello depende el subir y bajar de los pistones, el abrir y cerrar de las válvulas y también, por supuesto, la inyección de nuestro combustible en qué momento se debe de dar. Si observas también, tenemos nosotros el sensor de posición del pedal del acelerador. En este caso, también ya eliminamos lo que es el chicote del acelerador, el cable de acero, el cable bound. En este sistema
Al igual que en los motores a gasolina, tenemos un conector de 6 terminales. Por supuesto, también ya has estudiado con otras personas la alimentación de 5 volts hacia cada uno de los sensores. Tenemos, por supuesto, también la conexión a tierra en cada uno de ellos. Y de ahí tenemos nosotros ahora las señales. Señales que usualmente se encuentran desfasadas, me refiero que no están al mismo nivel de voltaje, usualmente están escalonados y que ambos son ascendentes conforme se va pisando el pedal del acelerador. Si algún término que estoy diciendo no se llegare a entender, bueno, recuerda que venimos de diferentes países y que esto muchas veces provoca en sí alguna pequeña confusión. Hay quienes todos sus comentarios se tratan nada más de querer corregir. No se dice así, se dice asá. Creen que con eso ya demuestran su sabiduría. Pero bueno, ponemos el switch en on y tenemos alimentación de positivo, en este caso a través de este fusible de 7.5 amperes a 3 lámparas que por supuesto se encuentran en el panel de instrumentos, en el tablero, en el clúster, como quieras llamarlo, IPC, en fin. Aquí es nuestra unidad de control la que va a encender a estas lámparas en determinado momento. Si está precisamente acabo de poner el switch en on, bueno, las bujías de precalentamiento, que tú seguramente has visto este símbolo, que aproximadamente le lleva 2, máximo 3 segundos. Mientras estén encendidas, hay que esperarnos y posteriormente dar start. También tenemos, por supuesto, la lámpara Check Engine, la lámpara de un mal funcionamiento. 1000 la conocen algunos, Malfunction Indicator Light, que es la que nos va a avisar de que en el monitoreo que hace la unidad de control, bueno, pues ha encontrado algún problema. Y por supuesto, pues también tenemos nosotros aquella de Cruise Control, cuando precisamente nos está avisando que tenemos la velocidad crucero, lo que es el piloto automático, le llaman algunos, bueno, pues también es válido. Por el lado derecho, como puedes observar, tenemos nosotros diferentes sensores. Los 4 que ves aquí, bueno, pues son netamente sensores térmicos, que netamente, bueno, pues serían termistores. Si observas, necesitamos obligatoriamente que tengamos un negativo. Acá voy a poner el negativo. Así que todos estos sensores, bueno, pues ya tienen precisamente la terminal negativa. Y de ahí, bueno, pues el positivo van a ser usualmente 5 volts que va a estar enviando la computadora a través de estas terminales independientes. Estos 5 volts que se van a ir cayendo según la temperatura a la que nosotros tengamos a quién, bueno, al combustible, la temperatura del combustible, también la temperatura del refrigerante, la temperatura del aire del intercooler que lo necesitamos para enfriar el aire, puesto que tenemos un turbocompresor y este provoca el aumento de temperatura del aire y después hay que disminuirlo a través del intercooler y por supuesto la temperatura de lo que sería el aire admitido desde el filtro del aire. Así que aquí podemos ver 4 sensores que funcionan idénticamente iguales, nada más cambia la ubicación en la que se encuentran. El sensor de presión del turbo, que también necesita pues un negativo, su positivo y el tercero es señal. Así que aunque no tengamos nosotros aquí el pinout, finalmente sí podemos saber que aquí tenemos nosotros una alimentación común, es decir, aquí en esta terminal 2, que va hacia esa terminal, que va hacia el sensor de posición del eje R y va hacia otros elementos, pues es por supuesto lo que sería la alimentación
mientras que la señal estaría a cargo, bueno, de esta terminal número 3, el sensor de presión del turbo, que no es otra cosa más que un transductor. También el sensor de presión del combustible. También necesitamos nosotros saber la posición de la válvula EGR, Exhaust Gas Recirculation. Y para eso puedes ver que tengo esta terminal. O no lo olvides que del otro lado de esta resistencia variable, yo ya tenía el negativo, ahora el positivo, y entonces la terminal de en medio es nuestra señal. ¿En qué posición está abierta la válvula EGR? Ya que en este caso no nada más es abierta o cerrada, sino hay diferentes aperturas, por así llamarlo. Tenemos el sensor del medidor de masa de aire, la cantidad de aire, por supuesto, es súper importante medirlo. Y también tenemos, como puedes observar acá abajo, a lo que son los relevadores principales, tanto el relevador principal como el relevador de la ECU. Aquí podemos observar nosotros, te comenté que acá arriba en la terminal A y en la terminal B que vimos nosotros aquí, bueno, pues resultó que de ahí salía positivo. Me refiero a estas terminales que tengo aquí, A y B. Pero ¿de dónde vinieron esas terminales A y B? Bueno, pues lo tenemos nosotros en este punto. Aquí podemos observar que tengo yo los 12 volts de batería, llegan por aquí, pasan por este fusible de 25 amperes, luego pasan por otro fusible de 50 amperes, y con esta alimentación estamos nosotros alimentando directamente a nuestra unidad de control, a la computadora. Pero también estamos alimentando a lo que es el conjunto del cuerpo del acelerador. Recuerda que ya es, en este caso, una mariposa electrónica. Y también estamos alimentando a lo que es la válvula EGR, a nuestro relevador principal. Observa. O el relevador principal, que en este caso el positivo estaría aquí en los contactos y el negativo, bueno, pues ya lo estás viendo, está aquí en la bobina de el relevador principal. Para que se pueda alimentar todo, es necesario que de la alimentación que tuvo la computadora por aquí y que en otra terminal está recibiendo el negativo para que tenga vida, si ella considera que todo está bien, bueno, pues entonces habrá de mandar un pulso positivo por la terminal 8A hasta lo que sería la bobina del relevador principal, lo cual provocaría que se formara aquí un campo magnético. Esto provocaría que se cerrara nuestro contacto y entonces el positivo podría subir por aquí y de ahí iría hacia la terminal A. Y si mal no lo recuerdas, la terminal A es precisamente allá arriba donde salió hacia lo que es el actuador del turbo. Pero hay que avisarle a la computadora que se ha activado precisamente el relevador principal. Y para eso lo vamos a hacer a través de esta terminal 1A. Por ahí va a regresar. O sea, lo sacó por la terminal 8A y espera que regrese por la terminal 1A. Con la 8A activó al relevador principal y con la 1A es una confirmación de que sí está activado. Bien, ya que hay ahora alimentación de voltaje o tensión aquí, o 12 voltios, porque si no, algunos se enojan, que no hagamos la pronunciación correcta y no digamos volts, porque estamos en México, hay que decir voltios, ya tomando en cuenta que esa es una unidad de medida de Alessandro Volta, y en el año de 1800 fue el precursor de lo que hoy conocemos como las baterías, pero en fin, repito, tratan de demostrar su conocimiento opinando o creen que aportan cuando opinan de esa manera, corrigiendo a la gente en lugar de ilustrarlos. Aquí lo que nosotros tenemos es el relevador ahora de la ECU.
que al momento en que se activó el relevador principal, ya tengo positivo aquí en el contacto del relevador de la ECU, normalmente en la terminal número 30, si fuera la norma DIN. Al mismo tiempo puedes observar, tengo positivo en el extremo de la bobina. Podría ser la terminal 85 de la bobina del relevador. Y al mismo tiempo le estamos dando alimentación acá a nuestro medidor de masa de aire, lo que conoceríamos como el MAF. Bueno, que por otro lado, la terminal número 5 ya está a negativo. Esto me indica que muy probablemente sea un sensor de hilo caliente. Pero bueno, cuando así la unidad de control, la ECU, determine, ya activó el relevador principal, vamos a activar al relevador de la ECU y entonces lo vamos a hacer mandando un negativo por la terminal 10A. Llega este negativo a la bobina del relevador, se forma un campo magnético, se atrae lo que es el contacto y entonces este positivo puede subir por aquí y salir por la terminal B que estamos viendo aquí, esta conexión que estaba allá arriba para alimentar, si mal no lo recuerdas, al actuador de los inyectores. Es así como podemos ir interpretando lo que son los diagramas que aparecen precisamente en los manuales, no importando si este lo tienes en alguna plataforma o si conseguiste el manual original. La verdad es que necesitamos información para nosotros determinar el funcionamiento y muchas veces el propio diagrama me muestra a mí las conexiones, qué componente es, así sé si es un potenciómetro, si es un termistor, si es un transductor, si es un relevador, cuántos fusibles hay interviniendo en este momento en ese circuito que posiblemente ya me dio un problema o está arrojado a través de un código de falla. Pero en fin, es la interpretación de estos diagramas lo que nos ayuda mucho en el diagnóstico. Si comprendiste esto, bueno, pues estamos en un nivel intermedio y eso, bueno, pues es muy bueno. Recuerda, de entre los motores a diésel y motores a gasolina, prácticamente ya no hay mucha diferencia más que las presiones que se manejan y obviamente el combustible. Así que puedes incursionar en ello. Te invito a que participes con nosotros a formar parte de Universo Automotriz. Soy el profesor José Luis González, tengo 32 años impartiendo cursos de mecánica automotriz, electricidad y electrónica. Y bueno, pues únete a este grupo donde hay personas desde Estados Unidos hasta la Patagonia, todo América e incluso de algún otro continente. Ven, porque hay muchos técnicos que se están capacitando y que constantemente están recibiendo cursos, apoyándose entre sí, compartiendo información. Mis cursos son económicos por el simple hecho de que hay muchos alumnos tomando estos cursos y entre todos, bueno, pues es más fácil cargar al muerto. Cuando nada más tienes 5 o 10 alumnos, pues entonces yo entiendo que tienes que elevar tus costos para poder sufragar los gastos. Pero aquí el precio es bastante económico, son $29 o 495 pesos por 8 sesiones de 1 hora en vivo, como en este momento a través de Zoom, o bien ya se graban todas las clases y se pueden repetir la cantidad de veces que tú quieras en un grupo cerrado de Facebook, sin tener que tener Google Drive, sin tener que darme tu correo, sin tener que buscar ayuda para bajar la información, para bajar los videos. Los manuales te los hago llegar por WhatsApp y lo que es la transmisión a través de Zoom, desde tu teléfono, tu computadora, una aplicación muy simple, y las repeticiones las puedes ver a través de Facebook. No hay fecha en el momento en que empieces, no hay fecha en el momento en que termines. Ven, porque la tecnología está avanzando. Y si no empiezas hoy, pues nunca verás terminado el trabajo mañana. Así que no te tardes más porque la tecnología sigue avanzando, pese a que tú tengas un montón de excusas para no iniciarte en el área automotriz
o bien actualizarte para todos aquellos que ya están en este hermoso universo automotriz. Un saludo, mil bendiciones y nos vemos en otra cápsula de que el profe lo explica todo. Gusto. 777-190-0213, 777-190-0213. Soy de México y ya sabes, hay que marcar si eres del extranjero la clave 52 para poderte comunicar vía WhatsApp. Hasta luego, saludos y bendiciones. Nos vemos en un próximo video.